Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y con permiso de la presidencia iniciaré mi charla. La inflamación tiene como tal un papel central en la fisiopatología de la diabetes mellitus. Esto está demostrado por la serie de eventos inflamatorios tempranos que desencadenan la liberación de citocinas proinflamatorias y que causan un daño en cualquier órgano de la economía. Debemos de diferenciar que el proceso inflamatorio en diabetes también depende del tipo, es decir, en aquellos que tienen una diabetes tipo 1, sabemos que el origen tiene un daño autoinmune, puede ser por una infección viral, que puede causar una insulinitis e infiltración celular. Esto en los islotes pancreáticos provocando una inflamación local y aguda. No así los diabéticos tipo 2, que por enfermedad crónica secundaria a una desregulación metabólica, el tiempo entre el inicio de la diabetes a la manifestación clínica puede ser variable. Se ha demostrado en diferentes publicaciones, incluso en ensayos con modelos animales, que las anormalidades clínicamente observables pueden ser 2 meses posteriores a la inducción de la diabetes, pero que las incluso células que pueden llegar a revestir toda la red capilar retiniana presenta apoptosis después de los 6 a 8 meses de ser diabético. Se ha demostrado que al final del día el sitio inicial de la lesión en una diabetes es la célula pancreática dañada. Se libera así una cantidad de células inflamatorias locales y después sistémicas. En este caso, una de las más estudiadas es la interleucina 1 y 1 beta. También se ha demostrado que el tejido graso tiene un papel inflamatorio importante. Esto es debido a que también durante el síndrome metabólico induce la liberación de factores que dan paso a mantener lo que se menciona como un estado crónico inflamatorio de bajo grado. Y está principalmente orquestado por estas células inflamatorias, estas citocinas y proteínas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, la 1,1 beta, interleucina 8, proteína C reactiva, productos finales de glucosilación y radicales libres principalmente. Se ha demostrado que las enfermedades inflamatorias crónicas, como lo es la diabetes mellitus, se caracterizan por un comportamiento disfuncional y descontrolado del sistema inmune, activándose células leucocitarias quienes en condiciones de hiperglicemia sostenido desencadenan la liberación de citocinas proinflamatorias incluidas factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, las cuales promueven el reclutamiento de los macrófagos que contiene el tejido adiposo de un paciente y que a su vez intervienen en la activación de factores nucleares como lo están descritos JNF y factor nuclear tipo KB, como elementos proapoptóticos a nivel vascular, orquestando el daño celular local. Asimismo, debido al acúmulo de los ácidos grasos en el tejido adiposo, estos se liberan y son reconocidos por receptores tipo TOL, activando a su vez a más macrófagos en este mismo tejido y entonces promueven un círculo en el cual se liberan más factor de necrosis tumoral alfa, activando vías hacia la peroxidación lipídica y por lo tanto aumento del estrés oxidativo, causando daño por radicales libres. Entonces, el daño a la retina por diabetes mellitus comienza con una disfunción bioquímica predispuesta por la hiperglucemia, resistencia a la insulina, dislipidemias y factores hormonales que activan vías de metabolismo de la glucosa alterada, dando una activación glial local. Esto causa una liberación de los radicales libres, procesos inflamatorios y señalización aberrante de factores de crecimiento que resultan al final en un daño vascular, neuroglial, es decir, aumenta la expresión clínica de la retinopatía diabética dependiendo de la etapa. Se ha descrito que la fisiopatología del daño retiniano por diabetes está dado entonces
por múltiples alteraciones en las vías bioquímicas del proceso y de la degradación de la glucosa, a través de vías de oxidación incluso alteradas. Asimismo, en la interacción de la glucosa con otros carbohidratos, como la glucosa 6-fosfato, fructosas, derivados de otras vías, forman los productos al final del día de productos avanzados de una glucosilación. Promueve entonces el aumento de especies reactivas de oxígeno, así como de un estado proinflamatorio que activa también factores de transcripción que, como ya habíamos comentado, produce al final del día un estrés oxidativo, la producción de superóxidos, y una de las rutas más conocidas es la ruta de los polioles, donde se reduce la nicotinamida de dinucleótido fosfato, que este es un factor muy importante de regulación de los mecanismos antioxidantes. Entonces, cuando tenemos a la retina y todas sus estructuras y su metabolismo basal, tenemos que existe un incremento en la demanda del oxígeno. Y esto también hace que el tejido sea un órgano sensible al estrés oxidativo y principalmente al daño por la hiperglicemia. Como les había comentado, el hecho de tener alteraciones en uno de los factores más importantes de reducción de radicales libres, como es el NADPH, que al final del día produce aumento de los radicales y de las especies reactivas de oxígeno que alteran el DNA mitocondrial. Esto, a su vez, una mutagénesis en las mitocondrias a cargo de la producción de oxígeno reactivo endógeno. Eso quiere decir que en el metabolismo basal más la carga de estrés oxidativo a nivel retiniano, pues va a provocar evidentemente mayor liberación de factores inflamatorios y daño celular directo. Y bueno, hablar de estrés oxidativo en la diabetes mellitus implica una sesión completa, pero no podemos dejar de mencionar que la producción y acumulación de especies reactivas de oxígeno en el microambiente retiniano altera el funcionamiento normal de los sistemas antioxidantes, los cuales son importantes para contrarrestar evidentemente el daño y el metabolismo al final del día alterado por la diabetes mellitus. En las últimas investigaciones sobre inflamación en retinopatía diabética, se ha medido en modelos experimentales la presencia ya de niveles de ácidos grasos a nivel sérico y en vitro, demostrando no solo la existencia de citocinas proinflamatorias. Los últimos estudios han medido un incremento de las proteínas de unión a ácidos grasos, como es la FABP4, en pacientes con enfermedad renal y hoy en día en pacientes con retinopatía diabética, demostrando que su presencia in vitro o su aumento a nivel sérico, pues se traduce como un fallo en la barrera hematorretiniana temprano en la diabetes. Es entonces que la alteración vascular temprana por diabetes mellitus está determinado por un estímulo crónico inflamatorio que en fases preclínicas se caracteriza por una circulación de células activadas que inducen a su vez la expresión de factores tanto proinflamatorias, citocinas, expresiones al final del día de moléculas de adhesión endotelial, que lo único que van a producir es evidentemente el daño en la pared, obstrucción y al final del día, en conjunto con un endotelio con estrés oxidativo, van a provocar que estos vasos tengan un daño per se de manera sostenida. El daño como tal a la barrera hematorretiniana, que está conformada por estos elementos, la membrana basal, un endotelio vascular íntegro y la presencia de estos pericitos que regulan la contractilidad vasomotora, este daño al final del día va a provocar las primeras manifestaciones clínicas en un paciente con diabetes mellitus o una hiperglicemia descontrolada y sostenida. Resumiendo así que el estado de hiperglicemia va a incrementar el estrés oxidativo local y sistémico, además de activar células leucocitarias que inducen a su vez a los factores de transcripción nuclear para la expresión de citocinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, presencia de ICAM, que son moléculas de adhesión que al final del día van a producir una migración de estas células inflamatorias y van a producir un daño endotelial
orquestado por una leucoestasis, una trombosis, y entonces producir la isquemia, que es uno de los principales factores de estímulo de otras moléculas como el VEGF, que aumenta la proliferación de vasos anormales y de otro avance al final del día de la enfermedad clínica por diabetes. Entonces, como conclusiones, sabemos que la hiperglicemia sostenida causa una toxicidad debido a la desregulación de diferentes vías bioquímicas que nos van a producir un aumento del estrés oxidativo, un aumento de adición de células proinflamatorias, liberación de factores endógenos que al final del día, hoy en día nos están dando una estratificación personalizada del riesgo en cada uno de los pacientes diabéticos o que tienen síndrome metabólico, que tienen etapas, lo que llamamos prediabetes o que tenemos preclínica antes de tener una lesión como tal. Por lo tanto, investigaciones se han dado a la tarea de dar enfoque hacia tratamientos que son coadyuvantes al tratamiento gold estándar hoy en día, inhibidores de ciclooxigenasas, inmunosupresores, inhibidores del estrés oxidativo, a manera de tener un tratamiento blanco en etapas tempranas. Muchas gracias por su atención.